¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, estamos hoy a 21 de octubre del 2020, en una semana previa a una elección bastante importante, así que, y bastante contingente con lo que vamos a abordar en la siguiente clase, así que espero que sea de toda su ayuda. Como sabemos, esta clase es sobre los pilares de la democracia. Estamos iniciando la fase 5, la última fase que nos queda para ya finalizar este año académico. Estamos junto al primer nivel, está la profesora Fernanda Ávila, la profesora Yaraví Díaz, y yo, el profesor practicante Vicente Montesinos. Bueno, cabe recordar siempre que tienen que mantener sus micrófonos en silencio durante la clase. En caso de que quieran hablar, pueden pedir la palabra por el chat, levantar una manito dentro del Zoom, o si hay un silencio ahí, también pueden hacer una pregunta, no hay ningún problema. Bueno, como señalé anteriormente, esta clase es sobre los pilares de la democracia. Y me gustaría partir preguntando, todavía no avanzando, ¿cuáles creen ustedes que son los pilares de la democracia? ¿A qué se refiere un pilar de la democracia? Ahí abro la palabra para saber sus posiciones. Ahí está, ahí se silenció. Pilar de democracia. Bueno, el pilar lo dice como tal. El pilar es por lo menos la base de una estructura, que sin ese pilar la estructura se va abajo. Ya, Entonces, sí. disculpe. Sí, sí, muy bien, Abel. Dale nomás. Ya, pero en este caso estaríamos hablando de algo puntual, de alguna persona puntual, porque si lo ponemos como el pilar de la democracia, estamos hablando creo que estamos hablando de un sujeto, porque si hablamos el pilar, o sea, la democracia es un pilar, ahí no sé si me entienden un poco lo que quiero explicar. Ya, sí. ¿Tú quieres decir un poco que en nuestro sistema de vida la democracia es uno de los pilares para que vivamos bien en conjunto? Si no me equivoco. Los pilares de la democracia deberían de ser que que las principales autoridades los respeten, porque si uno los elige y salen elegidos con democracia es para que ellos la hagan respetar, ¿verdad? Deberían de ser ellos, no debería ser el pueblo, porque incluso en este caso el pueblo está luchando por que no se está respetando la democracia. Creo que me estoy saliendo del tema, pero... No, en este caso, el pilar de la democracia sería la Constitución. Ya, sí, es uno de los pilares. Bueno, voy a avanzar para que vayamos resolviendo las dudas que tenemos. Lo primero que nos podemos preguntar es, ¿qué es la democracia? La democracia, tiene un origen bastante antiguo, viene de la Grecia antigua y define en dos palabras, una se refiere a demos y hay otra que dice kratos. Demos es el pueblo o población y kratos es el gobierno o autoridad. ¿Ya? En el fondo, ahí ya nos estamos acercando un poco a pensar que es el gobierno del pueblo, de cierta manera. A eso apunta la democracia, o la democracia que nosotros estamos viendo ahora. Pero también la definición de democracia se va actualizando con el tiempo, ¿ya? Y va cambiando y la van adaptando de acuerdo a los lugares, a sus contextos, a su tiempo histórico, ¿ya? No siempre se ha mantenido igual. Eso es muy importante tener en claro. La democracia no es la misma aquí, o no es la misma en, no sé, en Estados Unidos, o en París, o en China. Varía según el lugar donde nosotros estamos situados. Según la Biblioteca del Congreso Nacional, según los documentos oficiales, dice que la democracia es un régimen político donde la titularidad del poder la ejerce el pueblo a través de mecanismos institucionales. Por otro lado, el Mineduc, el Ministerio de Educación, nos dice que la democracia es un sistema de gobierno en el que el pueblo ejerce la soberanía,
de forma directa o por medio de órganos representativos. ¿Qué tienen en común las dos definiciones? ¿Qué se dan cuenta? Pues que le dan oportunidad al pueblo de elegir a su gobernante. Ya, sí. ¿Y qué más vemos ahí? En las dos últimas frases, la de la Biblioteca del Congreso Nacional y en la del Mineduc. Paso la pelota. ¿Está con la política? ¿La democracia es algo político? Sí, sí, es política. Es completamente política. Pero hay un detallito que tiene que ver al final de cada párrafo. La soberanía del pueblo. Claro, pero a través de dónde se ejerce. Ese es un sistema de gobierno que el pueblo ejerce. Por medio de organismos. Perfecto, sí, muy bien, Teo. Es a través de mecanismos institucionales o de órganos representativos. Hay instituciones que, en el fondo, en las cuales se apoya la democracia. Y esas instituciones son, por ejemplo, el Estado. El Estado tiene una serie de instituciones que permiten que la democracia se ejerza como corresponde. Y que también dice, en el fondo, aquí hay democracia porque el poder no está concentrado, ¿ya? Cuando el poder, por ejemplo, lo tiene una pura persona, como era el rey Sol, por ejemplo, antiguamente en Francia, en Europa, él concentraba todo el poder. Y él decía todo, él era juez y parte. Yo podía dictar sentencias, podía hacer leyes, podía hacer lo que quisiese. Pero ahora no. Cuando estamos dentro de una democracia, el poder se distribuye. Por ejemplo, profe, como lo que pasó ahora poco en España, que por ejemplo Cataluña se querían como independizar. ¿Tiene algo de coherencia con eso? No, no estoy Claro, mal. ellos tienen todo el derecho, como un pueblo soberano, con su cultura, con su propia historia, a definir cómo quieren vivir y bajo qué instituciones, quiénes los representen. Y ellos, por ejemplo, realizaron un referéndum, que fue donde ellos votaron si querían seguir anexados a España o constituirse como Cataluña propiamente tal. Y eso, ahí ellos lo hicieron a través de un mecanismo democrático, que son las elecciones. No quemaron España, ni hicieron una revolución, ni le cortaron la cabeza a alguien, no, ellos lo hicieron a través de un mecanismo democrático, como es una elección. Entonces se apoyaron en la democracia para posicionar su postura política. Por otro lado, hay orígenes de la democracia. La democracia no aparece de un día para otro. En el caso latinoamericano, y en el caso chileno también específicamente, hay una serie de debates que van como construyendo, por así decirlo, las repúblicas, los estados, las naciones, y es en el fondo en qué se va a apoyar la democracia, cómo nosotros vamos a entender la democracia y desde dónde la vamos a pensar, porque no era una idea que surgió acá, venía desde otros lados. Ellos fueron sacando ideas políticas de otras partes del mundo para construir la sociedad aquí. Entonces, se armaron una serie de debates entre qué vamos a privilegiar, el orden público o la libertad política. ¿Desde dónde vienen esas ideas? Bueno, desde debates sobre el federalismo norteamericano. ¿Y qué tensiones existen entre la élite política y el bajo pueblo? Ahora, para ahondar y especificar más en los 3 puntos señalados, cuando hablamos de un debate entre orden público y libertad, ¿qué creen que nos referimos? ¿Cuál creen que es la tensión que hay ahí? ¿Lo que está pasando ahora? No. Orden público. Sí, sí. Parte de lo que está pasando ahora es un debate muy importante en eso. Sí, pues hay un debate del pueblo con la política. Claro, claro. Donde yo, en el fondo, tengo derecho a expresarme y a manifestarme, esa es mi libertad política, pero también tiene que haber orden público porque la manifestación no puede pasar y, por ejemplo, lo que pasó con el metro el año pasado. Claro, deberían estar agarradas de las manos las dos. Claro, muy bien. Y los debates que se daban en esa época
que se dan a través de diarios como El Federalista o La Aurora de Chile, que son diarios del siglo XIX, eran en el fondo nosotros que estamos creando la nación, ya porque estaban los primeros presidentes, hace poco se había configurado una primera junta, no habían pasado ni 100 años desde que desde que la República de Chile se había constituido. Entonces ellos empiezan a pensar cómo nosotros vamos aquí a definir, en el fondo, nuestras relaciones políticas. Hay que recordar que en esa época había una élite política, no todos podían ejercerla porque para poder ejercer la política tú tenías que tener tierras, tenías que saber leer y escribir, tenías que tener un capital económico, por ejemplo, estar casado, y esa era una serie de requerimientos que muy poca gente cumplía. En esa época muy poca gente en Chile sabía leer y escribir, por ejemplo. No todos lo hacían. Entonces no todos accedían al debate político propiamente tal. Ser hombres machistas. Ser hombre, por supuesto, no podían en el fondo las mujeres ser parte de la política. Recordemos, y como vimos en el conversatorio de hace poco, que las mujeres recién a mediados del siglo XX tienen derechos políticos propiamente tal. Entonces estaban excluidas de los debates. Bueno, y eso era en el siglo XIX. Había tensiones entre cómo nosotros vamos a definir el orden público o la libertad política. Finalmente, de acuerdo a tesis de filósofos como Vasco Castillo, que es un filósofo que yo leí hace poco, él dice que en el fondo la política llega a un consenso, donde vamos a dejar que haya orden, vamos a solicitar que haya orden público para ejercer la política, porque no puede haber un caos, pero también va a haber libertad política y la gente debería tener la libertad de asociarse y de poder disputar las ideas. En el fondo decir, yo no creo que esto esté bien, por ende, yo creo que debería ser así. ¿Ya? No deberían haber problemas en yo dar mi postura política. Con el tiempo vamos a ver que no es tan así porque, bueno, cuando han habido momentos de la historia en que se ha quebrado la democracia porque no se han tolerado otras posturas políticas. Hay diferencias democráticas en Chile, ¿ya? Que es muy importante tener. La democracia no siempre es igual y no siempre se mantuvo de acuerdo a lo que se debatió en el siglo XIX. Por ejemplo, después de la dictadura, se dice que la democracia no es soberana completamente. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué creen que hay atrás de eso que a nosotros nos diga, no, la democracia no es tan democracia en el fondo? Ya, eso vendría siendo por los políticos, porque la democracia debería ser una. Ellos toman el nombre para un fin, ¿me entiendes? ¿Sí? Es como la pantalla de humo. Ya, yo soy democrático, pero en realidad no lo soy. Por eso es que transgiversan mucho la democracia. Perfecto. No sé qué más quiera decir algo. Sí, pues bueno, hay mucho que acotar ahí porque claramente la democracia es como que le pusieron un nombre, pero poco respetada en varios, por ejemplo, en lo que pasa en el sur principalmente, ¿ya? A nivel de salud, a nivel estudiantil. Pues, Claro. ¿qué pasa? Que si uno se quiere manifestar, violan los derechos, lo llevan detenido. Entonces, muchas cosas. Sí. De hecho, es muy importante lo que dicen ambos, porque hay diferencias entre lo que la gente cree que deberían hacer los políticos y lo que hacen en verdad. Se supone que la democracia es la representación que se otorga al pueblo, como vimos antes, es la posibilidad del pueblo de gobernarse a sí mismo a través de representantes. Y muchas veces uno vota por un representante que proponía una idea, pero después sale diciendo otra cosa, y yo quedo así como, ¿por qué pasó eso? Bueno, ahí hay tensiones democráticas. Hay gente que le dice vicios democráticos, pero no, a mí no me gusta tanto el término de vicios democráticos. Creo que ahí hay falencias democráticas. Y esas falencias, en el fondo, son porque muchas veces, por ejemplo, no hay regulación de que un político que yo vote por él se cambie de un bando para otro, por ejemplo. Puede llegar y hacerlo y bueno, ¿y qué pasó ahí?
como por ejemplo cuando sale un político del Congreso, se va a otro cargo, su partido designa quien lo reemplaza en el Congreso. Pero ahí la gente se pregunta, oye, pero yo voté por él. El mecanismo de la democracia, de la elección, me hizo elegirlo a él, no a la persona que él puso. ¿Por qué están nombrando a esa persona? Entonces, esas son cosas que tenemos que ir desentrañando y preguntándonos para saber cuál es el estado de la democracia y cuál es la democracia en la que estamos, cuáles son los pilares de nuestra democracia. Como vemos en la definición, dice que es semisoberana porque la democracia está cargada de limitaciones institucionales y políticas que han restringido el poder de los civiles, sobre todo después de la dictadura, cuando la Constitución pone, por ejemplo, senadores designados, sistema binominal, etc. O, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Muchas veces, leyes que han surgido del Congreso, que es el mecanismo democrático de definición de normas en la sociedad, se han visto trabadas por un tribunal de gente que nadie eligió y que fueron designados. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el estado de la democracia? Bueno, ahí el autor dice que es semisoberana por eso mismo, porque existen estas trabas y estas limitaciones institucionales. Por otro lado, hay otro autor, Charles Tilly, que dice que la democracia representativa en sí, cuando nos representa, es el régimen de gobierno en la medida en que las relaciones políticas entre el Estado y los ciudadanos se demuestran en consultas e instancias participativas. Por ejemplo, un plebiscito. Ahí se demuestra que hay democracia, porque los ciudadanos tienen la posibilidad de estar en las definiciones políticas. ¿Ya? Entonces ahí se ejerce la democracia representativa. El domingo se ejerce la democracia representativa, derechamente, porque tenemos la posibilidad de definir cómo va a ser la Constitución. Entonces, perfecto, ahí se está ejerciendo la democracia completamente. ¿Ya? Pasando a otro aspecto, nosotros nos preguntamos, la democracia no siempre ha sido igual, no siempre se ha mantenido de la forma en que nosotros queremos. Nosotros aquí vemos una fotografía de un famoso fotógrafo chileno que se llama Luis Poirot, del Palacio de la Moneda bombardeado. Pero esa no es la única ruptura de nuestra democracia. Como vemos en esta breve línea de tiempo, en 1891 hubo una guerra civil donde el presidente Balmaceda, elegido democráticamente, se suicida por presiones que estaban ejerciendo otros sectores políticos y capitales económicos, eso es muy importante. La economía aquí está muy ligada a la democracia. O tenemos el ejemplo, en 1924, de la crisis del parlamentarismo y otro golpe de Estado, por ejemplo. Y el presidente Alessandri le piden que llegue, pero después se tienen que ir, y hay una serie de conflictos políticos donde ahí la gente no entiende mucho, pero porque unos van, otros vienen, pero al fin y al cabo es una crisis política. Y es una crisis de la democracia también. Siempre que hay una interrupción de los mandatos elegidos democráticamente, vemos una ruptura de la democracia. ¿Ya? Porque otros agentes no tienen derecho de ir y cortar un gobierno que fue elegido democráticamente. Nosotros podremos estar o no de acuerdo, por ejemplo, con el gobierno actual, pero nosotros tenemos que respetar el periodo por el cual fue elegido, porque esas son las normas en las cuales nosotros acordamos vivir en democracia. Un vacío legal de la democracia. Claro, claro, son vacíos de la democracia, que no están regulados completamente. Y el ejemplo más insigne, como sabemos, es el golpe de Estado del año 73, donde no hay democracia por 17 años. Y en esa misma se construyen enclaves por medio de una constitución que redefinen nuestro orden político y democrático nacional. Por eso es muy importante el domingo, porque nosotros vamos a romper con esos enclaves constitucionales que no fueron creados en democracia. Ahora, existen una serie de desafíos de la democracia en Chile y en el mundo también. Es súper importante que nosotros los reconozcamos y ahora a continuación vamos a ver un video de un premio nacional de humanidades que se llama Agustín Esquela, que habla y debate sobre un poco cuáles son los desafíos de la democracia y en qué está la democracia actual. Voy a dejar de compartir para que lo veamos. Agustín, ¿Se escucha bien? yo decía que quería una referencia que Sí. no hace tanto
pudimos leer Crisis, Decadencia, Colapso, hablando sobre tu libro sobre los riesgos de la democracia, hablando del planeta, en el mundo. Pero había una referencia, hay calificativos distintos para las crisis. Con todo lo que ha pasado, tú tuvieras que revisar esa calificación en el caso de Chile. ¿Lo acercarías más a la crisis y al colapso? Lo acercaría más a la crisis, pero a una crisis grave. Para la democracia no soplan buenos tiempos en el planeta. Nuestra democracia moderna es representativa y los representantes nos representan poco cuando no se corrompen. La democracia moderna es participativa, pero la gente no quiere votar. Mira qué disparate se hizo en este país cuando se aprobó el voto voluntario y la inscripción automática, en donde el mensaje, especialmente a los jóvenes, fue: miren, no se molesten en inscribirse y tampoco se molesten en ir a votar el día de las elecciones. Nefasto. Ahora quieren darle voto a los mayores de 14 años. Mira la contradicción de una decisión con otra, van a terminar haciendo campaña a la salida de los colegios. La democracia moderna es deliberativa, también es reflexiva en el espacio público, pero la deliberación se ha tornado muy mediocre, particularmente en la clase política y también entre nosotros los ciudadanos. Yo siempre digo, es más que crisis lo que está viviendo la democracia. Tal vez decadencia, ojalá no colapso, pero centrándonos en la democracia chilena, es una crisis pero aguda. De hecho, en 2017 The Economist hizo un índice de las democracias en el mundo y Chile no figuró entre las democracias plenas o en forma, figuró entre las democracias defectuosas. Entonces, no obstante, todos los avances que se han hecho para tener una democracia más digna de ese nombre, particularmente las reformas constitucionales del 2005, no han sido suficientes. Nuestra democracia sigue figurando en un lugar no apropiado en el concierto de las democracias mundiales. También en eso nos dormimos. Hicimos algunas reformas importantes, pero deberíamos haber hecho más. De partida, haber sustituido, como ahora afortunadamente espero que se haga, la Constitución de 1980. Sí, que tenemos una Constitución de hace 40 años. Sí, claro. Que define un Estado subsidiario. Claro. Parece indefendible por ningún lado. Es indefendible porque gobernar, el Estado gobierna, pero no observa necesariamente. Entonces, aunque no se diga expresamente, no se use la palabra subsidiario, pero obviamente cualquier interpretación de la Constitución consagra un Estado de ese tipo como un Estado que está en la banca nomás. Los que juegan son otros y el Estado entra a suplir a un lesionado o a un jugador que se cansó. No, el Estado tiene que tener un rol mucho más importante y creo que en la próxima Constitución vamos a pasar de un régimen hiperpresidencialista, casi una monarquía presidencial, a un régimen tal vez mixto, de un presidencialismo atenuado por instituciones parlamentarias, y eso va a ser bueno para el país. Y es posible también, yo diría imprescindible, que los derechos sociales como una categoría de derechos fundamentales tengan expresión en la Constitución. No la tuvieron en la Constitución del 80. No hay garantías para los derechos sociales, hay garantías para otros derechos fundamentales, pero la Constitución del 80 no podíamos esperar otra cosa. Fue muy mezquina con los derechos sociales, el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la vivienda, a la previsión. No los estableció ni menos los garantizó. Viniendo tú al paraíso, quería preguntarte a propósito de estas expresiones ciudadanas. Supongo que conoce este fenómeno, el alto impacto que ha tenido en las últimas semanas este colectivo feminista Las Tesis, que son de Valparaíso, que tiene esta canción que cunde por todo el mundo, que un violador en tu camino, que abrió un sorprendente giro en el tipo de movilización, que es una movilización pacífica, con una canción muy radical, que incluye el himno carabinero entre medio, mucha gente no sabe eso. Sí. Pero en esto de la sorpresa que nos llevamos nosotros, ¿qué te parece ese tipo de expresión que surge cuando aparentemente se agotaba un tipo de manifestación repetida, con el horizonte empieza a gastarse y surge esto como de estas mujeres feministas? Es que independientemente de esta última expresión, yo creo que en general en las movilizaciones el tema del feminismo es uno de los que ha tenido mayor presencia. Así no hacía por la impresionante cantidad de mujeres de todas las edades que uno ha visto. Y enhorabuena que así sea.
porque de lo que se trata es de luchar contra toda forma de sometimiento y de subordinación que no tenga sentido. Mira, algunos de mis amigos se molestan con algunas expresiones públicas que toma el movimiento feminista. No les gusta ver muchachas gritando, no les gusta ver un conjunto de mujeres desnudas del torso y dicen, pero ¿cómo esto puede ser? Y yo les digo, miren, más allá del impacto positivo o negativo que les produzcan ciertas manifestaciones externas del movimiento feminista, tómenselo en serio, no se queden con eso que les puede molestar, yo lo entiendo, y vayan a las raíces y dense cuenta de que la sujeción de la mujer en todos los sentidos, doméstico, laboral, político, es acompañado a la historia de la humanidad hasta hace muy pocas décadas. Ahora, eso no está lejano al tema que te refería anteriormente de la importancia de la Constitución, porque uno de los puntos de tope hoy día es esta posibilidad de que una asamblea, no se llama asamblea constituyente, se llama convención constituyente. Convención en Chile le tenemos miedo a las palabras. Claro. Que efectivamente haya un 50% de mujeres representantes en esa convención constituyente, que entiendo que junto con la participación de los pueblos originarios es un punto de quiebre con los sectores más conservadores. Mi parecer es que en esa convención, sea la mixta o sea la constituyente, tiene que haber asegurada una cierta representación de las mujeres y una cierta representación de los pueblos originarios. El grupo técnico que está asesorando a los partidos políticos en estas materias, yo apostaría que van a ser capaces de ponerse de acuerdo en cuál va a ser la fórmula para eso. Si es la paridad, 50 y 50, si es otra fórmula. Las fórmulas se pueden discutir, puede haber unas mejores que otras, sería interesante fijarse en experiencias comparadas, cómo lo han hecho otros países en esta materia, pero de lo que no cabe duda es de que tiene que haber una representación garantizada de esos dos colectivos por razones que ya no es del caso ni siquiera explicar. Pueblos indígenas, por favor, ya sabemos por qué, muy bien, y en el caso de las mujeres también. Ya. ¿Qué les pareció el video? Muy bueno. ¿Les pareció bueno? Ya. Qué bueno. No sé si quieren intervenir. Yo me quedé con una pregunta adelante, que me quedó sembrada la duda. Lo que se habla, la democracia con la economía. Y yo hace, rato venía analizando eso. Y claro que si llegase a ganar el plebiscito, que yo creo que de hecho va a derribar, como dice Agustín, parece que se llama el caballero, tiene que haber alguien que de verdaderamente lo sepa administrar, porque caso contrario también le puede afectar al país, al largo camino, como dice. Yo creo que es un punto muy importante ese que es verdad, porque lo que hemos visto en otros países es fuerte. En otros países de nuestro continente mismo. De hecho, es muy importante el punto porque la gente muchas veces tiene miedo de cambiar las reglas de la democracia y del juego en el que vivimos porque se puede caer la economía y no vamos a tener trabajo, nos va a costar mucho más, vamos a pasar hambre y vamos a perder la estabilidad que tenemos. Pero también tenemos que entender que muchas veces la economía, pese a que vivimos en democracia, no se distribuye democráticamente. Y eso es muy importante, porque la desigualdad es algo existente. Mientras hay gente que gana 500 millones de pesos al mes, hay gente que gana 320.000 pesos al mes y también realiza un trabajo digno, también merece tener un sueldo digno y poder vivir bien. Entonces, esas son desigualdades que existen en la cancha en la que vivimos, que se tiene que emparejar para que no existan esas diferencias y no hayan personas que vivan en la precariedad, un poco, por decirlo así, en la miseria, y no hayan personas que vivan, en el fondo, en otro planeta, por decirlo así, en la cantidad de comodidades y bienes que pueden tener. Como lo que pasa en Ecuador, perdón, Vicente, porque en Ecuador el voto es obligatorio y todo presidente sale elegido democráticamente, pero el nivel de corrupción que hay es fuerte y la diferencia es demasiado.
Entonces, ahí hay un ejemplo muy claro. Ese, Sí, de hecho, tiene mucha razón porque en el fondo nosotros nos preguntamos cuáles son en el fondo como los desafíos que tiene la democracia, por decirlo así. Como lo decía el autor en el video, nosotros les dimos el voto, la inscripción voluntaria, automática, pero tampoco llamamos a los jóvenes a votar, les damos la libertad de que se queden en la casa. Entonces, damos la mano, pero la quitamos, en el fondo. Es como una ilusión un poco, porque yo les estoy dando todas las posibilidades de participar en la democracia, pero no les entrego educación ciudadana, no les entrego conciencia histórica y política de por qué tenemos que ir a votar. Entonces, la democracia, para que funcione y para que se ejerza plenamente, tiene que tener un montón de factores que se vayan cumpliendo. ¿Qué más creen que fue importante que mencionaron los autores en el video? El Premio Nacional de Humanidades. no hay garantía. Ya dice que no hay garantía. Sí, es verdad. ¿Qué más creen que dice la Mayra o el Abel? Igual estoy súper a favor de que las mujeres tengan los mismos derechos que tienen los hombres, que estemos en igualdad. En igualdad. Claro, igualdad, porque digamos que hay algunas mujeres, no voy a mencionar cuáles, que tampoco sé los nombres, pero hay algunas mujeres que llevan el feminismo a otro nivel. Ya no es algo de igualdad, sino es que yo quiero ser superior a ti, o esto, lo otro, o por el hecho de ser hombre te menosprecian, o te miran en la calle, te dicen que tú la estás viendo, o te discriminan por ese simple hecho, ¿me entiendes? O sea, todo en exceso hace daño, pero igual yo estoy súper a favor de ese movimiento feminista, por así decirlo, pseudo feminista, para que igual las mujeres tengan sus derechos que le corresponden. ¿Qué crees también de lo que señalaba el video? ¿Mande? ¿Qué crees con qué te quedaste del video? De lo que decía el autor. O sea que ¿Yo? Sí, dale, Mayra. Ya. Que la democracia, o sea, en sí, la democracia, yo entendí que la democracia igual hay como cosas encerradas, porque la gente pide, por ejemplo, ahora la gente pide cambios, pero no sabe que esos cambios no van a ser en todo, o sea, es mi aspecto, no van a ser en toda realidad, porque lamentablemente siempre va a haber algo escondido, algo atrás de la democracia. O sea, yo opino eso. Ya, sí. De hecho, No sé Dale. si está mal, pero para mí el video fue como una crítica, más que todo, a la democracia chilena, ¿me entiendes? Porque Sí. ellos bien lo mencionaron, hicieron una encuesta a nivel global y la democracia chilena era de las unas, de las que estaban en esa lista negra, por así decirlo. Venezuela me imagino que la encabezaba. Claro, porque ahí no se respetan libertades fundamentales, que en el fondo son de libre expresión, de yo poder decir mi postura política abiertamente. Pero claro, el autor, el profesor Agustín, que aparece en el video, dan el clavo en varias cosas porque señala falencias que tiene la democracia, donde se supone que todos tenemos los mismos derechos y deberes, porque todos tenemos derechos y deberes dentro de la democracia, pero no se incluyen a todos, por ejemplo. Él dice ahí, los pueblos originarios y las mujeres en la constitución actual, que es uno de los pilares de la democracia, no están incluidos. Entonces, tenemos que ir perfeccionándola, tenemos que ir mejorándola. Es un ejercicio constante de ir mejorando la democracia. No es algo estático, es algo que va cambiando con el tiempo. Y como va cambiando, nosotros tenemos que ir pensando en cómo ir cambiándola y mejorándola. Eso es súper importante. Que no es algo que se queda quieto, sino que es algo que va mutando a través de la historia. Las cosas van cambiando. Nunca son
estáticas, sino que van cambiando según cómo nosotros nos vamos desarrollando como sociedad, cómo cambia la educación y cómo cambian los contenidos que uno ve en el colegio muchas veces. Bueno, la democracia igual, también va cambiando. Bueno, dale, Teo, dale nomás, Teo. Lo que también estaba de acuerdo con el profesor Agustín del feminista, las marchas, que dice que los amigos de él como que se enojan. Yo también estoy en desacuerdo de eso, porque parece que vivimos, creo que no en todo el continente, pero a veces por ver a una mujer que ande, qué sé yo, con un short pequeño o con una ropa muy arriba, nos quedamos así como sorprendidos, algo que nos tenemos que acostumbrar, porque eso tiene mucho que ver con el machismo también, porque también es parte del machismo, ¿verdad? Entonces, Sí, eso también estoy muy de acuerdo con él, que también, como él dice, ¿por qué me voy a enojar? Tenemos que irnos acostumbrando. Algo que estamos, por ese punto, estamos en algunos países del continente, estamos muy mal educados en ese aspecto. de hecho, es muy importante porque en democracia todos deberíamos tener la posibilidad de vestirnos como queramos y de que nadie nos vaya a decir nada en la calle. Y él en el fondo se refiere a eso, a que la Exactamente. justicia real tiene que preocuparse de que esas cosas no pasen y de que vaya concientizando a su sociedad, cambiando las normas de la educación, cambiando cómo nosotros entendemos ciertas cosas. Muy, muy bien, qué bueno que les gustó el video. Bueno, y el autor que había mencionado antes sobre la democracia representativa, aquí señala que hay pilares de la democracia, ¿ya? Y dice que un régimen democrático es democrático si las relaciones políticas entre el Estado, entre quien administra el poder y todo esto del Estado, y los ciudadanos se demuestran con consultas vinculantes, con elecciones, por ejemplo, amplias, iguales y protegidas, donde participe toda la sociedad y donde nosotros tengamos la certeza de que no hay fraude, de que no va a haber cohecho, de que no hay en el fondo alguna triquiñuela, algo escondido por ahí que haga que un candidato gane cuando en verdad no tenía que ganar. Es vinculante la democracia y quiere decir que las consultas obligan al Estado. El Estado tiene que consultarle a la gente. No puede decir, bueno, una vez que somos elegidos nos desentendemos y ahora nosotros hacemos lo que queremos. No. En el fondo, tiene la obligación de estar preguntándole a la gente. Amplias en el sentido de que una inclusión lo más general posible de la gente que está bajo esta jurisdicción, o sea, de que todos tengamos el derecho de participar en las decisiones. Nadie puede quedar fuera. Todos tienen el derecho y el deber también de participar en la toma de decisiones. Y protección, que quiere decir que el ciudadano tiene una defensa frente a la arbitrariedad del Estado. A mí el Estado no me puede llegar y pasar a llevar. Yo tengo mis derechos y el Estado me tiene que respetar como persona. ¿Ya? Eso es súper importante. Estos aspectos implican el grado de democratización o desdemocratización, como dice él, de una sociedad. En cuanto se cumplen estas cosas, estos aspectos, si es que sea vinculante, que hayan elecciones, que sean elecciones amplias, por ejemplo, y que haya protección de la gente, es según cuán democrático es un Estado. ¿No les queda alguna duda por ahí? No, yo estoy claro en eso. Qué bueno. Bueno, y aquí vemos algunos ejemplos de los pilares de la democracia. La constitución política, como lo mencionamos, súper bien, desde el principio de la clase cachamos que la constitución política era un pilar de la democracia, así que un 7. Que las elecciones periódicas de representantes son también otro pilar de la democracia. En esta imagen, ¿a qué creen que es esa imagen? ¿Qué creen que es? ¿Hay votos? ¿No? Sí, están votando. Bien, Mayra. ¿De cuándo creen que es la imagen? Hoy en los años... No, 1980. No. Díganlo nomás, no se preocupen, si tal, aquí estamos todos aprendiendo. 1980. Ya, sí, es del siglo XX, sí, es de mediados del siglo XX, es de los años 50, 40, 50, cuando la mujer estaba recién sufragando, cuando le permitían participar en las elecciones. Recordemos que en los años 30 se les permite el derecho a voto en elecciones municipales y en los años 40 ya la mujer vota por primera vez en una elección, y una elección presidencial. O sea, primero, como que fueron probando. Vamos a dejar primero que las mujeres
voten en una elección de cargos no tan importantes para después ver si pueden votar en cargos más importantes. Eso era discriminación y falta de democracia, porque ellas tienen los mismos derechos que todas las otras personas para elegir a los representantes. Qué retrógrado esos pensamientos antiguos. Por eso, El machismo también está incluido. claro, claro. Por eso yo les digo que la democracia no es algo estático, sino que va cambiando y mutando. Otro de los pilares, dale nomás, Abel, díganos. No, continúe, disculpe. Ya. Otro de los pilares muy importante que yo quise añadir acá es la transparencia. ¿Qué creen ustedes que es la transparencia? ¿A qué les suena? A que sea legal los votos, o sea, que no haya trampa, Ya. Sí. que sea todo transparente, o sea, como... Es lo que ofrece un político, como dijiste antes, profesor, que lo que dice cuando está arriba en la tarima, que lo cumpla, que sea transparente con el pueblo, que no sea que cuando estuvo arriba en la tarima o fue a tocarte la puerta de tu casa, te dijo una cosa y con el pasar del tiempo eso no se ve, nunca se refleja. Yo creo que esa es una transparencia, No que debe cumple. ser transparente. Ya. Sí, muy bien, muy bien su palabra. La transparencia, como bien señala usted, es cuando yo cumplo con la verdad y digo en el fondo lo que yo estoy haciendo es así y no estoy ocultando nada. En Chile, hace poquito, en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, se profundizó en la ley de transparencia. ¿Y por qué? Porque la gente no tenía la posibilidad de acceso a ciertos documentos del Estado y nosotros nos decían, bueno, ¿por qué no tenemos acceso si el Estado es de todos y nosotros deberíamos poder ver lo que sea? Y ahí se decretó la ley de transparencia, donde en Internet nosotros podemos acceder a los sueldos de los políticos, podemos acceder a todo lo que se gasta dinero que sea del Estado. En función de que yo pago mi impuesto y me retienen mi 10%, por ejemplo, todos los meses cuando yo emito una boleta, bueno, yo tengo derecho a saber en qué se gasta la plata que yo estoy poniendo. Es justo. Y eso es uno de los pilares de la democracia actual, la transparencia. Yo saber en qué se gasta y en qué se está invirtiendo el dinero y en qué se están tomando las decisiones. Yo les recomiendo seguir en las redes sociales siempre a la Contraloría de la República. Él informa todo, ahí se informa todo. Hay un personaje que es del meme que está aquí en el PPT, que se llama Contralorito, y él nos cuenta siempre detalles y nos dice qué cosas tenemos que saber para que ejerzamos bien nuestro derecho como ciudadanos informados y bien representados. De hecho, en el meme, como aparece ahí, dice, cuando alguien hace compras caras e innecesarias a una institución y comenta, pero da igual, no es mi plata, es plata pública y hay que gastarla nomás. Bueno, ahí él se enoja, creyendo que da lo mismo la ejecución presupuestaria y el derroche del dinero del Estado. O sea, gastemos los totales del Estado. Y ahí se preocupa más todavía y, en el fondo, piensas que malgastar tu pinche plata en tontera es cosa tuya y los recursos públicos se cuidan. Ahí él, en el fondo, le dice, stop. La plata no se puede gastar como sea porque, tal como uno dice, oye, pero falta plata en salud, bueno, hay gente que se la está gastando en otras cosas, bueno, que esa plata vaya para allá. Eso es un pilar de la democracia. Y por otro lado, y que es muy importante, y siempre trato de destacarlo, es el respeto de los derechos humanos y la justicia. Nosotros, como sabemos, los derechos humanos están en bastante tensión actualmente. Es un tema muy sensible en la sociedad y sobre todo a puertas de la votación del apruebo y del rechazo. ¿Y por qué? Porque el Estado tiene el deber de respetar los derechos humanos de las personas. Todos tenemos derechos humanos y nacemos libres e iguales. Nadie nace por sobre otra persona. Y uno de los pilares de la democracia actual es el respeto de los derechos humanos y la justicia. Es muy, muy importante. ¿Qué vemos en la imagen? ¿Qué dice la imagen? ¿Saben a lo que se refiere la imagen que está ahí? Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Claro, los presos políticos, y me imagino que se centraba más en el gobierno que hubo, o sea, que generó demasiada controversia aquí en Chile, que tomaban a las personas que eran de otro partido político simplemente por ese hecho los literal, lo desaparecían. Sí, muy, muy bien, Abel. Viste en el clavo completamente. Mayra también, muchas gracias por leer la imagen.
Lo que pasó en la dictadura. Lo que pasó en la dictadura, Teo, exactamente. En el fondo es que uno de los pilares de la democracia después de la ruptura democrática, la dictadura, es que se haga justicia por todos los derechos humanos vulnerados. Eso significa que el Estado tiene que rendir cuentas a las familias, a las personas que fueron torturadas y a toda la gente que se vio afectada por el régimen dictatorial. Entonces, tiene un deber para que se construya una mejor democracia futuro de indemnizar a las personas y de hacer justicia, de tomar detenida a los torturadores y toda esa historia que nosotros ya conocemos. Y eso es uno de los pilares de la democracia actual en nuestro país y que pretendemos también seguir perfeccionando. Profesor Vicente, nos queda, estamos casi justo, sí, estamos terminando. De para hecho, que cerremos. Sí. Tan buena la clase que está ahí. Como siempre, Teito. Un 7, Vicente. Gracias. ¿Cómo sabemos? Al tiro, sí. La democracia se sustenta en ciertos pilares que también son morales, éticos y políticos. Y en esto, lo vamos a recorrer brevemente, se refiere a la legalidad, a que todo esté dentro del marco de la ley. Por eso es tan importante la Constitución, porque define las leyes. Tiene que existir un respeto. Nosotros no podemos pasar a llevar al otro. Mi respeto, tal como yo exijo respeto, tengo que exigir respeto a las otras personas, y tiene que ser así, viceversa. Yo respeto y me respetan. Como dice la doctora Polo, también dice eso, respete para que lo respete. Sí. Que Dios los ampare. También tenemos responsabilidad democrática. Tenemos que asumir nuestra manera de pensar y cómo nosotros nos expresamos. Nosotros no podemos también ir y decir lo que queramos como si fuese, no sé, como si yo fuese dijese, qué bueno lo que pasa con el Sename. No, yo no puedo hacer eso. Yo tengo una responsabilidad y tengo que tener respeto por esas cosas. Y claro, acción trae reacción. Sí, completamente. A ver. También tiene que haber equidad, porque tiene que haber justicia, particular y específica en el valor que exige la interpretación de la ley. En el fondo, la equidad es súper importante. Tiene que haber honestidad, interés general y justicia. Esos son pilares que van a estar en la clase cuando subamos y en el PPT para que le echen una mirada y también le estén dando vueltas porque son súper importantes. Y por último, para cerrar ya la clase y redondear todo lo que hemos visto, porque es mucha información en relación a la democracia, es que yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuáles son los pilares que debemos fortalecer y cambiar de nuestra sociedad para tener una mejor democracia? Me gustaría saber sus opiniones y qué creen ustedes que hay que mejorar. La libre expresión. Ya. Yo quisiera acotar dos, nada más. Dale, la honestidad y la equidad, más nada. Perfecto. La legalidad. La legalidad. Súper importante lo que señala Mayra. Yo quiero decir una participación. Muy importante. Si nosotros participamos, votamos, con justo derecho podemos reclamar. Y con justo derecho decimos, yo lo elegí, cúmplame, porque yo le di mi voto. Por lo tanto, es súper importante la participación. Eso de que no importa quién esté, uno igual tiene que trabajar, no es cierto. Por lo tanto, como ciudadanos tenemos que ser responsables en la participación. Concuerdo con la profesora, y lo que decía el profesor Agustín en el video. Hay que participar, porque si no participo, ¿cómo voy a reclamar? Sí, tenemos que participar y tener una responsabilidad democrática. Nosotros tenemos una responsabilidad democrática en la sociedad. La profesora Fernanda, no sé si querrá decirnos cuál cree que es su... Estaba analizando, pensando las anteriores, y creo que la equidad para mí es de lo más importante, pero creo que todos son necesarios. Como que no necesitamos más de uno para que de verdad seamos como un país democrático, así real, creo yo. Muchas gracias. Bueno, y esa es nuestra clase de hoy. Qué bueno la participación y las reflexiones a las que llegamos sobre democracia y sobre, bueno, cómo nosotros tenemos que construir el futuro, porque la democracia se hace día a día y, como entendemos también, se va perfeccionando y se va construyendo entre todas, todos. Así que créala en sociedad. Eso mismo. Así que estamos ya.
los libero del yugo de los profesores para que vayan a sus otras clases si tienen, y también alcancen a darse un leve break para después pasar a clases. Inglés. A inglés, sí. Tienen inglés. Ya, de aquí vamos a salir políticos todos. Muy bien, con conciencia democrática, muy bien. Claro. Un gusto como siempre estar con ustedes, chiquillos. Igual ustedes, profesores. Que les vaya muy bien. Muy Nuestra gracias, profe profesora Fer, Gaby. Gracias, profesora Fer. Fernanda. Gracias, profesor Vicente. Chao. Como muy calladita la profe Fernanda. Sí, no se fue la ola esta clase. Hoy día la clase es del profesor, así que yo ahí calladita. Nosotros estábamos aquí de acompañantes. Cheerleader. Claro, supervisores. Queridos, vayan a tomarse un descansito para que vayan a la clase después. Ya, profe, que tenga buenas noches. Muy bien. Chao. Chao.